Hola a todos, bienvenidos al Plan de las Edades. Mi nombre es Jorge Luis Martínez. Yo soy Cata. Somos hijos de Dios, esposos y padres de Sí. 5. Y hoy tenemos nuestro segmento de la pregunta de hoy. Ustedes o nuestros jóvenes preguntan, ya sean en los comentarios, en nuestras redes sociales y demás, y nosotros respondemos. Cada viernes tenemos una nueva pregunta, una nueva respuesta. Pueden ver los videos anteriores, tenemos una lista de reproducción con todos ellos. La pregunta de hoy ha sido preseleccionada en esta ocasión. Esta pregunta es: ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Qué buena pregunta. Creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos cuando recién llegamos, cuando conocemos del Señor o somos conocidos por Él, ¿sí? Somos llamados por Él y ¿sí? Atendemos a ese llamado en ese momento. De alguna manera, el hecho de escuchar, el hecho de creer en Él, ahí ya estamos escuchando su voz. Pero conforme comenzamos a avanzar, queremos aprender a discernir cada vez más esa voz. Y a veces, entre más tiempo tenemos en Él, empezamos a complicar más el tema de cómo escuchar su voz. Su voz se escucha de muchas maneras. No hay una sola manera de escuchar la voz de Dios. Así como en la palabra Él, por mucho tiempo y de muchas maneras, ha hablado, ¿sí? Desde un silbido muy apacible hasta una voz que hizo estremecer los cielos. Entonces vemos que la voz de Dios, aún en la propia palabra, ¿sí? No se presenta de una sola manera. Y en nuestra experiencia también ha sido así, no se ha presentado de una sola manera. Por mi parte, una de las maneras en que Dios más ¿sí? me habla es a través de la palabra. Entonces, coloco en oración algo delante de Él. Usualmente Él todo el tiempo está hablando. Cada vez que leemos la Biblia nos habla. Cada vez que oramos, sí percibimos que Él nos habla. Pero estamos enfocando esta respuesta es a cómo saber que Dios nos está hablando, que nos está respondiendo a cierta inquietud, ¿cierto? Sea con quién me voy a casar, ¿sí? Sea qué nombre le voy a colocar a mis hijos, sea qué profesión quiero estudiar, ¿cierto? Cosas que ya hemos hablado en estos temas. Entonces, cuando yo tenía dudas específicas, lo que hacía era orar. Y algo muy bonito era que Dios siempre me respondía a través de la palabra. Yo estaba inquieto por algún problema y oraba, le decía dentro de la oración, le decía al Señor aquello que me inquietaba y luego iba a la Biblia y abría la porción que tenía para leer ese día y era tan hermoso porque siempre encontraba la voz de Dios ahí, siempre Dios tenía una respuesta para mí en lo que abría ese día para leer y iba de acuerdo a lo que yo había orado y me daba cuenta que es una de las maneras en que Dios me habla, no es la única, pero es una de las maneras en que nos habla. Dios es un Dios espectacular. El Dios que tenemos es un Dios maravilloso. Él se ha acercado a nosotros y por eso es que podemos escuchar su voz. El hecho de que tú estés buscando cómo poder escuchar su voz ya significa que estás escuchando su voz porque ya inquietó tu corazón. Y eso es hermoso, eso es precioso. Que tú tengas el deseo de querer escuchar la voz de Dios, eso ya es tener mucho avanzado porque Dios busca el corazón de los que le quieren buscar a Él. Entonces, algo hermoso es que solamente tú tengas la disposición para hacerlo y también te atrevas a dar ese paso de fe, de creer que Él lo está haciendo. Porque yo creo que en este tema, en este asunto, lo que más compite contra ¿será que Dios me está hablando? Son nuestros pensamientos internos y la distracción. Entonces, la manera como Dios se comunica conmigo, yo creo que la manera más sencilla para poder escuchar la voz de Dios es a través de su palabra, como lo decía mi esposo. Uno ora, uno le habla, uno le cuenta a Él las inquietudes, así como nosotros te estamos hablando a ti en este momento, así le hablamos a Dios. Yo le hablo a Dios cada mañana, en las noches con mis hijitos, casi que todo el tiempo durante el día, porque eso está ya dentro de mí, o sea, Él está conmigo todo el tiempo, yo todo el tiempo me comunico con Él. Y así como tú te comunicas con cualquier otra persona, así se comunica uno con Dios. No hay ninguna forma especial, no hay ninguna cosa especial que te digamos, tienes que hacer esto primero, luego esto, luego esto. No, Él está ahí, Él está en todo lugar. Dios no está
como por fuera del universo mirando con un telescopio desde lejos a ver qué estás haciendo tú, porque a veces hay personas que consideran que Dios está lejano, pero ¿sabes algo? Tenemos un Dios cercano, un Dios que ama estar con nosotros, un Dios que nos ama, un Dios que dio todo para poder acercarse a nosotros, entregó a su Hijo. Entonces ya con solo eso quiero que sepas que el hecho de que tú quieras escucharlo lo hace a Él tan feliz que Él desea hablarte. Entonces a lo que venía es que algo que compite mucho contra la voz de Dios es nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, también lo es la distracción. Entonces algo importante para que puedas escuchar la voz de Dios es apartar un tiempo o al menos alejarte de lo que te puede distraer si todavía no tienes la rutina y estás acostumbrado ya a escuchar su voz. Entonces ahí es cuando tú escuchas que hay personas que tal vez buscan encerrarse en su habitación para poder orar, para hablar con Él, para escuchar su voz. Hay otros que les gusta salir. A mí me fascina salir, poder escuchar a los pajaritos mientras hablo con Él. Me fascina poder conectarme con su creación mientras Él me habla a mí y me muestra a través de su creación lo que Él me habla. Es muy bonita las maneras como Dios se comunica con nosotros. O sea, cada persona lo puede hacer muy especial o lo puedes hacer de la manera más cuadriculada que quieras, pero ¿sabes algo? De las dos maneras Dios se comunica contigo si en ti está el deseo de hacerlo. Pero te voy a decir una triste noticia. Si tú tienes mucha distracción, si hay mucho ruido en tu cabeza, si andas preocupado, si hay muchas preocupaciones, eso va a hacer que la voz de Dios no se escuche fácilmente. Entonces ahí es el momento cuando tú necesitas aislarte o apartarte para poder concentrarte y aprender a escuchar su voz. Sí, la distracción es una de las cosas que más impide que escuchemos la voz de Dios. No es que calle la voz de Dios, sino que no nos permite escuchar lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando en otras cosas, ¿sí? Como decía mi esposita, las preocupaciones, pero también el entretenimiento. Entonces a veces el entretenimiento nos quita mucho tiempo, pero no solamente es que nos quite mucho tiempo, sino que no ayuda a afinar nuestro oído, nos distrae mucho. Entonces cuando no tenemos cada cosa en su lugar y sacamos un tiempo para cada cosa, queremos a veces, podemos pasar todo un día viendo películas, todo un día viendo videos, todo un día viendo imágenes, y podemos pasar horas, ¿sí? 8 horas, 12 horas ahí, ¿sí? Viendo cosas, y luego queremos que en 10 minutos aprender a escuchar la voz de Dios. Eso no tiene sentido. O sea, aparte de escuchar la voz de Dios es aprender a concentrarnos en lo que Él dice. La Biblia dice, en todo lo bueno, en todo lo amable, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. O sea, nos manda a tener, ¿sí?, a estar pensando en las cosas de Dios, en las cosas que le agradan a Él. Entonces, cuando empezamos a tener demasiado entretenimiento, demasiadas distracciones en nuestras vidas, todo eso va a ir en contra de la voz de Él. Imagínate, si Dios te quiere transmitir paz porque estás preocupado, te quiere transmitir fe, te quiere transmitir esperanza, pero lo único que tú haces es estar viendo todo el día noticias y estar viendo todo el día farándole, estar todo el día viendo videos súper amarillistas acerca de conspiraciones y acerca de todo este tema de la enfermedad que está pasando ahorita y acerca del nuevo orden mundial y acerca de esto y de lo otro y del fin del mundo. Y toda una serie de videos que van en contra de lo que Él quiere ministrar. Y luego quieres orar 5 minutos y que Dios te hable y te dé de su paz, ¿sí? Cuando todo el día te has abierto a todo lo demás, pues eso no tiene sentido. Entonces es importante que aprendas a concentrarte y es importante quitar las distracciones. Es importante aprender a afinarnos con la voz de Dios. ¿Y cómo es eso? Pues con la oración, con el leer la palabra. ¿Por qué es tan importante leer la palabra? Porque leer la palabra nos ayuda a escuchar su voz, porque sí, su palabra es viva y eficaz, porque en su palabra encontramos lo que Él ya ha hablado y lo que habla y lo que ha de hablar. Entonces nos ayuda a sintonizarnos en, ¿cómo es su voz? ¿Qué son las cosas que Dios dice? ¿Qué es lo que Él dice? Entonces cuando sentimos en nuestro interior, percibimos algo, percibimos el ayudar a alguien, percibimos que deberíamos orar por alguien, percibimos que deberíamos llamar a alguien,
y aprendemos a decir, wow, esto es algo que Dios está colocando en mí, Dios me está hablando. Entonces a veces tú puedes que escuches a nosotros que decimos, ay, Dios nos habló, Dios nos dijo esto, y muchas veces no queremos decir que Dios audiblemente nos habló. Estamos hablando de que ya hemos aprendido a identificar su voz en nuestro interior, porque Él coloca cosas en nosotros que no nacen de nuestro corazón, sino que Él las ha colocado y sabemos que es su voz hablando a través de lo nuestro. Es un acto de fe, como decía mi esposa. Entonces a veces tú oras y tú le preguntas algo a Él, y como tienes esa fe de querer escuchar su voz, de repente percibes una palabra en tu interior y percibes como si Él te dijera, Jorge, tranquilo, yo estoy al control, tranquilo, yo me voy a encargar de esto. Y tú sabes que es la voz de Él que te está hablando desde tu interior, así lo escuches con tus propias palabras, pero es su voz, porque Él es el que coloca eso en ti, Él es el que coloca esa percepción. ¿Por qué? Porque tú estás orando, porque tú estás hablando con Él, porque tú estás creyendo en que Él está ahí, y dice que Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador, Él da galardones, Él da premios a aquellos que lo buscan, y no por eso lo buscamos es porque anhelamos tener comunión con Él. Entonces es importante que nos llenemos, ¿sí?, por medio de la oración, de la palabra, de la práctica, ¿sí?, pero también es importante que le mermemos, ¿sí?, lo más que podamos realmente a la distracción, porque eso va a generar el ruido en nuestro interior y no nos va a facilitar el escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios dice, y me buscarán y me encontrarán porque me buscaron con todo su corazón. Esa es la clave de hoy. Si tú anhelas escuchar la voz de Dios, búscalo. Si Dios te quiere hablar a ti, Él se puede utilizar muchas maneras para que tú lo escuches. Pero sabes que le agrada al corazón es que lo deseen buscar a Él, que lo deseen escuchar. Si tú eres uno de esos, está facilísimo, solamente saca el tiempo y vas a ver cómo Él te empieza a hablar a ti. Así que con este video queremos animarlos a que se atrevan a buscar a Dios, a que dejen de ver a Dios como ese Dios lejano que está por allá lejos, que quién sabe si se esté fijando en ti porque tal vez está muy ocupado. Él es cercano, Él es amoroso, Él está con nosotros, Él vive dentro de cada uno de nosotros porque nosotros somos su casa. Fuimos creados para ser hechos casa de Dios y Él habitar en nosotros. Así que queremos desafiarte a que te atrevas a escuchar la voz de Dios, a que te atrevas a escucharla, pero no solo te quedes con escucharla, a que te atrevas a obedecer lo que Dios te pide que hagas. Y vas a ver cómo empiezas a caminar en un nivel diferente. Vas a ver cómo los problemas los empiezas a ver con ojos diferentes. Porque a pesar de que sea un horrible problema, el saber que cuentas con la ayuda de Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que ni siquiera tú entiendes por qué la tienes. Deja de seguir ignorando a Dios, detente en tu rutina, escúchalo. Hay muchas cosas que Él quiere decir, hay muchas cosas que tú has venido preguntándole a Dios y que Él ha querido responderte, pero tú por estar tan ocupado no has tenido tiempo de escuchar qué te quiere decir Él. Así que los queremos desafiar hoy. Si tienen más preguntas, vayan a la fuente, vayan a Él, acudan a Él a través de la palabra. Es hermoso cuando uno le pregunta cosas y Él le responde a uno a través de la palabra. Eso es súper lindo. Esas son cosas que quedan grabadas en el corazón de uno porque te respondió y era lo que necesitabas escuchar. Y eso es precioso. Dios es hermoso. Así que los queremos invitar a conocer a Dios. Es lo mejor que ustedes pueden hacer en toda su vida. Este es el consejo de todos los consejos. Conozcan a Dios, escuchen su voz, métanse con Él y van a ver cómo toda su vida se transforma. Que Dios te continúe bendiciendo. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, dale un me gusta a este video. Recuerda visitar la página también de plandelasedades.com. Suscribirte a la lista de correos ahí. Tenemos también en Instagram y Facebook página. Puedes buscarnos como el Plan de las Edades. Y tenemos el canal de nuestra familia, A Big Happy Family, aquí en YouTube, donde tenemos contenido para toda la familia que también puedes buscar. Y te invitamos también a que te conectes, ¿sí?, por medio de las oraciones que estamos colocando todos los días en las madrugadas, ¿sí? Son 3 minutos donde oramos por ti, por tu familia y por muchas cosas más. Entonces, que sea de bendición y edificación para tu vida. Hasta la próxima. Chao.